Escorpio, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra muchísimo tenerte acá de nuevo. Espero que hayas tenido un excelente tiempo de Navidad con tu familia y que hayas descansado. Vamos a ver con esta lectura qué mensaje para tu alma hay, qué mensaje de tu alma hay, qué viene para ti, Escorpio. Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura. Si no, déjala ir y mira tus otros signos ascendente y lunar. De pronto resuenan más contigo. Es una lectura intuitiva y atemporal, así que en el momento en el que la veas, es el momento en el que necesitabas escuchar esta lectura. Esta quiere salir. Se llama Futuro, yo atraigo. Ah, esta carta es preciosa. Vamos a ver qué más viene. Espérame, no. Bajemos. Esa carta creo que no le había salido a nadie, Scorpio. Uy, brinco por acá. Negativo, vigilancia. Interesante esa combinación. Y espérame que no las puedo ordenar. Ya te saco una más, saquemos 3 para ver qué más viene para ti, Escorpio. Se volteó una. Expansión y fe. Esta carta tampoco creo que, ninguna de las 3 creo que le ha salido a nadie en la lectura. Y en la base tienes al destino y cocreación. Escorpio, estás en un momento de tu vida en el que necesitas atraer todo lo que tú quieras. Es el momento para hacer proclamaciones, para hacer todos los rituales que tú quieras, lo que te sepas de atracción. Escribe lo que tú quieras que ocurra, escribe lo que tú quieras que pase, pon palo santo, pon incienso, no sé, hazte baños con sal marina, todo ese tipo de cosas. Es el momento para que tú atraigas todo lo que tú quieres en tu vida porque tienes un futuro muy brillante por delante. Si tú ves los colores son como muy fluorescentes. Es como ese momento en el que tú necesitas proclamar. Tal vez has estado en un tiempo como de negativismo, de algo de depresión, en el que no quisiste atraer nada, no quisiste hacer nada, no, como que estás dejando que la vida avance, que fluya y que pase lo que tenga que pasar. Y estuviste muy vigilante, la parte de abajo de acá dice vigilancia, como muy vigilante a lo malo. Si ves, tus ojitos están como tapados de negro, como que estuviste muy pendiente de qué cosas negativas pasaban, de que nada me ocurra, de que no me pase lo malo, de que no me caiga, de que no pierda, de que todo lo que no, pero no te has enfocado en lo que sí. Entonces necesitamos que dejes de enfocarte en los miedos, en las preocupaciones y en lo malo que pueda pasar y empieces a atraer las cosas buenas que quieres que ocurran, todos esos deseos que tú tienes y ten fe de que las cosas van a ocurrir. Si ves esta carta súper brillante, con mucha luz, con mucha ilusión, porque es un proceso de expansión para ti, donde vas a empezar a crecer, a crear cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas de ti. Pero necesitas tener fe en ti mismo, Escorpio, en lo que tú quieres, en todo el valor que tú tienes y en que las cosas que tú pidas y anheles y proclames van a llegar a ti. Entonces ten muchísima fe. Suelta lo negativo, ya te preocupaste por mucho tiempo de todo lo malo que puede pasar, ahora solo atrae lo bueno, que a veces nos preocupamos tanto de lo malo que dejamos de atraer cosas buenas. Entonces, para un poquito, atrae cosas buenas porque tú tienes la co-creación en tus manos, tú mismo creas tu destino, tú mismo creas tu futuro, así que lo que tú atraigas, lo que tú anheles, va a llegar a ti. Así que si ves, esta chica va corriendo hacia su destino como a atrapar todo lo que tanto anheló, lo que tanto proclamó, el destino está ahí enfrente, solo necesitas atraerlo, proclamar lo que quieras que pase para poder llegar allá. Bonita la lectura. Vamos a ver, Escorpio, qué más nos quiere decir el tarot para ti. Voy a hacer esta lectura con el clásico tarot de Rider. Vamos a ver, salto una carta. La reina de espadas. Vamos a ver, Escorpio, qué más viene para ti. Ay. A ver, vamos acá. Tienes el loco. El 8 de espadas. 5 de espadas. Por cosa positiva las tienes esas cartas al revés. Y acá tienes as de copas.
¿Qué te digo, Escorpio? Volteamos esto. Estás en un proceso en el que vas a dejar atrás esos miedos, esas traiciones. Estabas antes como con los ojos vendados a que todos te podían hacer daño, a que todo te podía lastimar, a que todo te podía herir. Tal vez vienes de un momento de sufrimiento donde la gente te hizo daño, donde te lastimaron, donde se aprovecharon de ti. A veces de los escorpios ocurre que abusan de su nobleza, abusan de que sean buena gente. Si te sentías muy traicionado, sentiste mucha traición y a raíz de eso tuviste como mucho miedo y decir, ya no me voy a fijar en nadie, no me voy a preocupar por nadie, sino por mí, porque nada malo me pase. Pero tu energía va a cambiar, mira, tienes el as de copas acá, es decir, que tienes mucho amor para dar. A pesar de que tienes miedo de lo que ocurra, tienes amor, tienes abundancia y tienes protección, protección de que las cosas malas no van a seguir ocurriendo, no va a seguirte pasando lo que ocurría antes. Y esto también es tu corazón de avanzar, de ternura, de nobleza, de muy de Escorpio, de yo quiero lograrlo, yo quiero avanzar, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero mejorar. Por eso vas a empezar a atraer lo que quieres atraer. Arriesgate, arriesgate, sé más arriesgado, Escorpio. Deja de ser tal vez como tan estructurado en decir voy a hacer esto para que no me pase tal cosa, como que te pasa que sobreanalizas todo y buscas los 80 universos alternos en los que pueda salir algo mal y te preocupas de que no vaya a pasar nada de eso. Sé más arriesgado, más liberal, más decir, ok, me voy a lanzar a esto, voy a lanzarme a lo otro, voy a clamar amor, voy a clamar dinero, voy a hacer un viaje esporádico, algo así. No seas como tan estructurado en todo para que empieces a tener esa expansión en tu vida que tanto buscas. Esta energía de la reina de espadas es una persona que está vigilante, pensante, analizando todo, que está contemplando a la distancia qué quiere para su vida, qué le espera, qué va a hacer, pero no lo hagas con tanta meticulosidad. Ayúdate en tu familia, sopórtate en tus amistades, en que te ayuden a tomar las mejores decisiones, en que las cosas se te puedan dar como con más facilidad para que no sientas tanta presión del futuro. Ten mucha templanza, ten mucha tranquilidad, mucha estabilidad. No te angusties tanto de decir, "Ah, ¿qué tal yo proclamé esto y pase otra cosa? ¿Qué tal yo proclamé amor y me llegue amor, pero la persona sea tóxica y resulte narcisista y cosas así? No. Sé más templado en lo que quieras pedir y sé pedir. Si tu miedo es ese, hay que saber la forma en la que uno atrae. Por ejemplo, eso que acabo de decir, que atraigo amor y que me llegue amor. No, hay que ser más específicos con lo que uno le pide al universo. Hay que pedir la forma exacta en la que tú quieras las cosas. Por eso puedes escribir lo que tú anhelas. Deseo una persona amorosa, cariñosa, que me respete, no sé, que no me engañe, que no sea narcisista, que no sea tóxica. Decreta y anhela específicamente lo que tú quieres. No dejes como tan abierto al universo lo que tú vas a pedir, sino más específico para que no tengas ese miedo y esa zozobra de que va a llegar. Pero si viene un amor, no sé si estás pidiendo amor, pero sale mucho amor. Estas tres cartas son de amor. Viene una persona con una energía muy tranquila, con una persona muy amorosa, una persona más joven que tú, con esa energía como infantil en el sentido de inocencia, esa energía tierna, de juguetona, de ay, hagamos esto, paseemos, hagamos. Puede ser otro signo de agua, puede ser un Piscis, un Cáncer. Una persona que tú la vas a admirar muchísimo, que te va a traer más balance y más estabilidad a tu vida, una persona muy sabia, muy equilibrada, de esas personas que no se dejan caer frente a nada, que a pesar de que hay miedos y que hay cosas malas en el universo, esta persona te ayuda a traer mucha calma y mucha paz a tu vida. Es una persona que te va a enseñar mucho, una persona muy sabia. También puede ser un Géminis por las sabidurías, vino a mi mente. Una persona que te va a aterrizar a la tierra, que te va a decir, mira, es una persona igual muy espiritual, muy sabia, que te va a decir, yo sé que puede pasar esto, yo sé que tenemos estos riesgos, pero yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, las cosas van a mejorar y tú sales de esta energía de la torre. Venías de una torre, venías de una situación muy estresante en la que te sentías ahogado, agobiado,
como que te daba miedo tomar esos retos, te daba miedo salir adelante de otra forma. Te da miedo enfrentar que viene en ese destino porque no sabes qué va a pasar. Pero esta persona que te digo te va a ayudar muchísimo, va a ser un soporte muy grande en tu vida. Puede que ya esté en tu vida o que esté por llegar. Esa persona con esa energía muy sabia y muy inocente, muy tierna para ayudarte. Y va a ayudarte, vuelve y sale la energía de Piscis, va a ayudarte que de pronto esas mentiras, esos secretos, esas angustias, esas preocupaciones que tú tenías desaparezcan, que lo que no se sabía se sepa, que lo que te perturbaba deje de perturbarte, que lo que te daba miedo ya no te dé miedo. Es una persona que va a ir muy de la mano contigo, o sea, es muy positivo que haya alguien que te ayude a reforzar esas cosas cuando estás en un proceso tan intenso de expansión y de creación, porque a veces es difícil para uno solo enfrentar cambios, enfrentar miedos, enfrentar nuevas situaciones. Entonces, esta persona que va a llegar a tu vida o que está en tu vida te va a acompañar a cosas muy grandes y es una persona que está muy marcada en tu destino, es una persona que va a estar contigo por bastante tiempo, si no es que es esa persona especial que ya se va a quedar en tu vida y que tiene una energía muy de expansión, o sea, esa persona ya está en expansión, ya está en fe, ya tiene esta energía de la sacerdotisa, una energía avanzada, una energía espiritual elevada, que va a ayudar a elevar tu energía igual, o sea, estás atrayendo lo que tú quieres. O sea, si bien tú sabes que estás manejando todo de una forma como muy rígida de no equivocarte, de no caer, de no cometer los errores de antes, estás en una energía de expansión bonita, de que tienes miedo, pero ahí está. Y es como que el universo te pone perfectamente a alguien que tiene esa misma energía al lado tuyo y te coge la manito y te dice, vamos, que yo ya recorrí este camino y yo te puedo llevar, yo te puedo enseñar, yo te puedo apoyar. Entonces, pues todo está girando en torno a lo que debe pasar porque es muy llamado divino para ti. Así que enfócate mucho en esto, enfócate mucho en proclamar, en aclamar qué es lo que tú quieres, escribe lo que tú quieres hacer. Visualízalo, visualiza lo que ya está pasando, ya tengo lo que quiero, ya llegó el amor de mi vida, ya soy exitoso, ya compré mi casa, ya lo que sea que quieras hacer, proclámalo como que ya está pasando y vas a ver cómo todo empieza a girar y cómo tu destino empieza a cambiar de una forma muy positiva. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya ayudado la lectura. Es una lectura muy bonita, muy intensa, muy espiritual. Déjame saber en los comentarios si te identificas y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.